Por los momentos está Ángel, Carlos. Bueno, veremos los que se van conectando mientras tanto. Algo importante, acuérdense que después vamos a tener la sesión donde ustedes van a estar presentando la cuarta iteración. Y acuérdense también que ya tienen todo el material de la quinta iteración. Así que van a poder estar avanzando con la quinta iteración de tal manera que puedan en esa quinta iteración que pues tiene sus características y complejidad. También es bueno resaltar que la sexta iteración ya les mandé el documento para que también lo tengan. Son 2 sesiones que vamos a tener de esa sexta iteración. Así que bueno, resumiendo, hoy van a tener la presentación de la cuarta, la quinta iteración. Ya estamos rodando rumbo al material que lo tienen desde la semana pasada, dicho material, y hoy a grosso modo voy a hacer una presentación del mismo. Y finalmente, el material de la última iteración ya empezó a llegarle. Después, acuérdense que van a tener todo el tema de integración, interfaz de la gente, para que uno pueda interactuar, introducir las entradas y demás. Y también van a poder o deben realizar un documento que sintetice eso, que también se lo estaré comentando en las próximas clases. Entonces, hoy vamos a hablar de aprendizaje por reforzamiento, que es el aprendizaje que nos faltaba. Explicarles este aprendizaje en particular es el más natural para los agentes, así que bueno, vamos a estar hablando de él a grosso modo. El aprendizaje por reforzamiento es un aprendizaje que, como comentaba, es muy natural para la gente porque la gente pues sencillamente va a recibir recompensa o castigo por las acciones que haga. Y la idea es que él deba aprender a obtener la mayor cantidad de recompensa. Entonces, el proceso de aprendizaje lo que busca es maximizar elemento fundamental. Ahora apaguen los micrófonos, sobre todo los que van llegando, que pues generan algo de ruido. Entonces, en particular, el aprendizaje por reforzamiento va a tratar de considerar algunos aspectos. Lo que es interesante de este aprendizaje es que es un aprendizaje que va a partir de las acciones que hace la gente, es decir, no necesita más conocimiento. Las técnicas que vimos la semana pasada eran basadas en datos, y aquí la idea es que usemos otros tipos de técnicas donde la gente pueda interactuar con el entorno y recibir recompensas por ello. Es decir, que él actúa, modifica el entorno y en función de eso recibe una recompensa o castigo. Es decir, que el agente, como lo que quiere es maximizar su recompensa, a eso vamos a denominar política. Es decir, que ante algo que él perciba, él ya sepa qué acción ejecutar. Ese mapeo entre qué acciones yo debo hacer ante algo que percibo es lo que vamos a llamar política. Entonces, el aprendizaje lo que busca es obtener la política óptima. Un excelente ejemplo es lo que hacen los perros, los animales, como los perros son entrenados de esa manera, es decir, para ellos aprenden a maximizar sus recompensas, minimizar los castigos que le podamos dar y las acciones que ellos van realizando les permiten lograr este aspecto. Es decir, aquí no hay ningún dato de referencia que queramos minimizar, como era el caso de aprendizaje, y si se acuerdan, por eso hablamos de descenso gradiente, ni ninguna noción de similitud entre los datos. Sencillamente, el agente actúa y en función de la acción va a recibir un castigo o un premio.
Entonces, la gente es el que está interactuando y puede tener algo de conocimiento del entorno. Cuando él actúa, el entorno va cambiando, es decir, va pasando de un estado a otro estado. Esto es algo importante, es decir, que el agente va modificando el entorno y lo modifica a través de las acciones que va realizando el agente. Entonces, en función de esas acciones, él recibe desde el entorno un tipo de recompensa que indica que también actuó el agente. Bueno, les confieso que este es uno de los algoritmos más interesantes porque tiene una gran cantidad de aplicaciones, sobre todo cuando no se conoce el contexto y se debe aprender de él. Y ejemplos de ello es, por ejemplo, muchos de los algoritmos que se están desarrollando actualmente para juego, prácticamente estos algoritmos para juego están basándose en este algoritmo por esa capacidad de poder irse entrenando a partir de la experiencia, a partir de jugar. Los vehículos autónomos también están basándose en estos aspectos, por eso es que se están construyendo simuladores que permitan a los vehículos autónomos poder aprender. Y en general, si uno viera los conceptos de base, la idea es, por ejemplo, en este caso, si yo tuviera un helicóptero autónomo, cada vez que él tome la ruta adecuada para donde deba ir, pues se le va a premiar, y cada vez que se pierda, cada vez que tenga un choque, cada vez que se caiga, suponiendo que estamos ejecutando en un simulador, pues será castigado hasta que logre aprender bien cómo seguir las rutas óptimas. En los juegos es más o menos parecido. Cada vez que se gana, todas las acciones que yo realicé para ganar tendrán recompensas positivas, mientras que cuando pierdo, todas las acciones que realicé pues serán penalizadas. También, por ejemplo, un agente que camina, un robot que camina, cada vez que se logre mover adecuadamente tendrá un premio. Si llega al objetivo, tendrá un premio aún mayor, pero cuando choca, cuando se cae, cuando se le acaba la batería, pues se le va penalizando todas estas condiciones. Igualmente, si tenemos un robot, algo que está muy de moda en los restaurantes, en muchos sitios, sobre todo en países asiáticos y europeos, estos robots que trabajan en los restaurantes, pues sencillamente cada vez que actúa haciendo la acción que queramos, por ejemplo, recoger platos, será premiado, mientras que si deja de recoger, si se le parten, pues será castigado de maneras distintas, hasta que logre aprender a realizar las tareas eficientemente. Entonces, a grosso modo, lo que se busca con este aprendizaje es maximizar esas recompensas, es decir, la recompensa actual y la futura. Es decir, que son dos tipos de recompensas distintas que vamos a estudiar. Esas recompensas a largo plazo son interesantes porque eventualmente, cuando yo actúo ahorita, yo puedo hacer una acción que después espero que me la premien. No en este momento, sino más adelante. ¿Por qué? Porque en este momento capaz me voy a desviar de mi objetivo y quizás podría verse como una penalización. Un buen ejemplo es el caso de los helicópteros autónomos, que si estuvieran viajando a su objetivo, pero se desvían en un momento para recargar, no deberían ser penalizados por ello, porque eso les va a permitir llegar al sitio que están aspirando a llegar. Entonces, la recompensa futura muchas veces es mucho mejor que la recompensa inmediata. Entonces, estamos diciendo que no se le dice qué acciones hay que realizar, sino que el sistema aprende las acciones a realizar y lo realiza bajo un proceso en el que va probando y en función de eso va recibiendo premios o castigo. Es decir, es un proceso de ensayo y error. Es a partir de su experiencia. De aprender desde entornos completamente desconocidos. Como les dije, el tema de la recompensa retrasada es un elemento fundamental. Y otro aspecto también clave de este tipo de técnica es moverse entre explorar y explotar. De eso pues vamos a hablar un poquito más adelante en qué consiste. Entonces, básicamente, esto permite que los agentes puedan entrar a un ambiente completamente desconocido y aprender a comportarse en función de las recompensas y castigos que reciban. Entonces, no hay un supervisor, acuérdense de eso.
Solo hay indicaciones de qué tan bueno se viene actuando y se usa el paradigma de ensayo y error como elemento de base. Como también he comentado, la recompensa puede ser inmediata, pero puede ser pospuesta al final para saber qué tan bueno fue la acción que yo ejecuté ahora. Lo otro es que la gente cada vez que actúa va modificando el entorno, es decir, lo va transformando, por eso es que el entorno va pasando de un estado a otro. Entonces, si se dan cuenta, hay un proceso permanente de interacción en que la gente y el ambiente, que es lo que le permite a la gente aprender. Entonces, esos son principios de base, por eso es que se le llama también aprendizaje interactivo, aprendizaje desde la interacción, donde en la recompensa, de alguna manera, está definido el objetivo que tiene que alcanzar la gente. Y a partir de ese objetivo, pues él trata de actuar para alcanzarlo. Y puede existir o no conocimiento del entorno. Es decir, la gente, vamos a ver modelos donde no se conoce nada del entorno y modelos donde sí se conoce algo del entorno. Acuérdense que también les había dicho que había un aspecto muy importante a considerar, que era la capacidad de explorar o explotar. Él tiene que buscar un balance entre los dos. Es decir, él por rato va a querer explorar nuevas acciones o explotar las que ya conocen. Entonces, esta gente tiene que jugar con ambas dos. Por rato, cuando él conoce buenas acciones, la va a tratar de usar permanentemente, pero de vez en cuando va a tratar de explorar nuevas acciones, porque eventualmente estas nuevas acciones le pueden llevar a conocer algo aún mejor. Le pueden llevar a descubrir una acción que es más eficiente. Por eso es que él debe combinar muy eficientemente estos dos momentos, explotar lo que va conociendo y de vez en cuando explorar algo nuevo. Los sistemas de aprendizaje por refuerzo están compuestos por 4 elementos. La política, que me define la relación entre cuando percibo este estado, esta es la acción que debo realizar. La recompensa, que describe ese objetivo a alcanzar. El valor, que no es más que esa recompensa futura. Y si tengo el modelo del contexto o no. Entonces, veamos cada uno de ellos. Entonces, la política no es más que el mapeo del estado que percibe la gente con las acciones que puede ejecutar. Es decir, que si él percibe que le dicen algo, por ejemplo, un perrito que le dicen, levántame la patica, la acción que él debería hacer es levantar su pata. Eso es básicamente lo que busca la política, establecer esa relación. Es decir, que la política va a seleccionar para cada estado que él pueda percibir qué acción puede ejecutar. Entonces, esa política se puede describir como una regla, como esta que ustedes están viendo acá, donde para un estado dado, esta es la acción que debo realizar. Si se dan cuenta, es como una regla. Si está sucia la habitación, entonces debo limpiar. Entonces, tengo por un lado en el sí el estado y en el entonces la acción que la gente puede ejecutar. Ahora, acuérdense que les he dicho que yo puedo hablar de recompensa actual y recompensa futura. La recompensa futura es la función de valor que hace rato les comenté. Es decir, que yo puedo agregarle mi recompensa en el momento T, es decir, ahora, pero también puedo agregarle recompensa en el futuro, si esas recompensas las conozco, y así puedo entonces tener una expresión mucho más robusta de mi sistema. Entonces, eso es un aspecto importante a considerar que lo vamos a retomar dentro de un ratico. Otro aspecto importante es que cuando él está ejecutando, él puede aprender la política o lo puede hacer fuera de línea, es decir, primero se entrena, aprende la política y después actúa. Entonces, yo puedo tener un agente que trabaje de las dos maneras. Vuelvo, repito, que él vaya actuando y vaya aprendiendo como hacemos los humanos normalmente, o no, o que lo hagamos fuera de línea, de tal manera que la gente se entrene con experiencias, por ejemplo, simuladas, y así aprende la política. Bueno, como dije, la señal de recompensa define el objetivo, que es el segundo elemento importante. Entonces, básicamente, lo que busca la gente es maximizar las recompensas que él va a acumular. Es decir, que él va a modificar la política, es decir, esa relación Estado-acción,
de tal manera a alcanzar, maximizar la recompensa. Entonces, fíjense que es un problema de optimización. Yo quiero mejorar la cantidad de recompensas que puedo acumular y para eso voy a modificar la política que estoy teniendo. Entonces, si se dan cuenta, de alguna manera se traduce ahí el objetivo de lo que quiero resolver. Ahora bien, la recompensa puede ser dada por el usuario, es decir, que yo tengo que tener claramente definida cuáles serían las recompensas, o la recompensa puede ser aprendida. Puede ser aprendida, en este caso, si es aprendida, yo tengo que agregarle un elemento al algoritmo de aprendizaje por reforzamiento que le permita ese aprendizaje de la recompensa. Y en general es el comportamiento deseado. Yo debo conocer el comportamiento deseado de mi agente para que la recompensa sea en función de ese comportamiento deseado. Fíjense que en general, si yo defino que la recompensa yo pudiera aprenderla, eso ha sido definido en la literatura como un problema de asignación de crédito. Es decir, cuando aprendo la recompensa, yo tengo que definir para qué acciones le voy a dar qué recompensa. Es decir, que tengo que establecer la relación entre las acciones y las recompensas de una manera autónoma, para que él debe aprender para qué acciones, qué recompensas se debe dar. Entonces, basado en ese hecho, basado en este problema, que es un problema bien interesante, pues sencillamente hay varias estrategias. Por ejemplo, fíjense que acá yo tengo un robot, y un robot que puede llegar a dos sitios. Si llega a este sitio va a recibir un premio, si llega a este otro sitio va a recibir un castigo. Entonces la idea aquí es que la gente haga el recorrido lo más rápidamente posible. Por eso es que cada vez que se mueve se le va a penalizar. Entonces él va a poder aquí moverse de diferentes maneras. Va a poderse mover de una manera determinista en el cual yo le digo cada vez, en cada sitio, a la dirección que puede tomar, o uno estocástico basado en una probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de moverme a un lado en función de varios criterios del entorno? Entonces, fíjense que son dos maneras de moverse. La idea es que yo aprenda esas transiciones. Es decir, que yo maximice la probabilidad para las recompensas que son buenas. Y en el caso determinista, que yo determine la acción a ejecutar en función de maximizar la recompensa. Entonces, la recompensa, en este caso, debería ser aprendida de tal manera a que me determine cuál es la secuencia de acciones, en este caso de movimientos, que me llevarían al sitio que yo quisiera aprender. Entonces, bueno, eso es a grosso modo lo que estaría ocurriendo en este caso. Ahora, veámoslo con más detalle. La función de valor, fíjense que hasta ahora veníamos hablando de la señal de recompensa. La función de valor es la que me calcula ese valor futuro de mi acción. El valor presente de la recompensa me lo da la señal de recompensa, el valor futuro, la suma, la acumulación de recompensas me lo da la función de valor. La función de valor es una expresión matemática que también, igual que la señal de recompensa, la puedo tener o sencillamente la debo también calcular, porque ahí estoy estimando esas recompensas futuras. Eso es lo que hace la función de valor, una expresión matemática que me calcula el valor de esa recompensa futura. Entonces, es importante porque yo al tener la función de valor es la que me va a permitir en algún momento dado escoger la mejor acción, porque la mejor acción va a depender de lo que percibo actualmente, pero también de esos posibles estados futuros. Este era el ejemplo del helicóptero. El helicóptero requiere una función de valor obligatoriamente. Hay en contextos donde quizás la función de valor no es relevante, pero para el ejemplo que les di del helicóptero es fundamental. Entonces, esa función de valor está recalculando cada vez que me muevo esas recompensas futuras en cada sitio por el que yo vaya paseando. Entonces, a grosso modo, lo que estamos diciendo es que ahora voy a tener mi recompensa actual y mi recompensa futura. Y cuando yo me voy a mover, es decir, mi problema de optimización,
lo que trata es maximizar la suma de ellos dos. Y esta función de valor es la que yo puedo calcular, estimar o que sea conocida por, ya que nos las dé el que está diseñando el algoritmo. Entonces, fíjense, tenemos un valor actual que me está dando la recompensa actual por el estado al que me estaría moviendo, pero también ahora voy a hacer una estimación de esos posibles otros estados futuros, que es lo que está detrás de esta expresión. Entonces, la función de valor me permite tener una concepción más amplia del problema y de la experiencia, porque me va a permitir determinar esa acción futura ideal. Lo otro también que hemos dicho es que estas técnicas pueden ser basadas en modelos del entorno o no. Por ejemplo, cuando yo uso el modelo estocástico para el ejemplo anterior, ese es un modelo del mundo. Es un modelo del mundo porque es una probabilidad que voy calculando desde el entorno. Pero yo puedo suponer que no conozco absolutamente nada. Y entonces, al no conocer absolutamente nada, pues todo es hecho a ciegas. A ciegas, donde sencillamente debo conocer la relación estado-acción. Mientras que estos modelos, como los estocásticos, pues de alguna manera deben ser construidos y no requieren una fase de ensayo y error como si lo requieren los modelos que no usan conocimiento en el entorno, es decir, los algoritmos de aprendizaje por reforzamiento libre de modelos, como se denomina. Entonces, en el caso de los basados en modelos, yo ahí puedo utilizar toda la información del entorno para maximizar la utilidad, mientras que los modelos, los sistemas donde no hay modelo del entorno, pues sencillamente lo único que puedo utilizar es la relación estado-acción y a partir de ahí recibir un premio específico por ese resultado de esa acción. Entonces, a grosso modo, en esta primera parte, lo que les he indicado es que puedo utilizar varias estrategias, varios componentes como la política, la función de valor, la señal de valor. Hay que explorar y explotar a la misma vez, explotar las buenas acciones, pero explorar nuevas acciones. También hemos dicho que esa función de valor no es más que el valor, pero el valor de la recompensa en estado futuro ponderado, lo que me permite pues tener una apreciación del comportamiento a futuro del sistema. Fíjense que este es un ejemplo de aprendizaje por reforzamiento. Aquí yo tengo, si ustedes se dan cuenta, en este juego de las tres cruces, pues tengo varias posiciones. Después aquí tiene mi enemigo en el siguiente nivel y así sucesivamente. Y en los nodos hojas yo tengo los posibles resultados. Por ejemplo, aquí gané yo. Entonces, lo que es relevante acá es que él tiene que descubrir en cada nivel de él cuál es la acción que debería hacer. Por ejemplo, donde coloco aquí el X, donde coloco aquí el X y así sucesivamente. Si usáramos Minimax, la estrategia es totalmente distinta, pero en este caso, que es basado en experiencia, que sería llamémoslo así, la estrategia de aprendizaje que competiría contra aquel, pues sencillamente cada vez que yo muevo una pieza, yo voy a tener que definir si exploro una nueva acción o exploto una acción que ya yo vi que era nueva. Esa es la gran pregunta. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, voy a jugar tal posición porque las veces anteriores he ganado, ahí estaría explotando, o voy a jugar esta otra para tratar de aprender. Es decir que si yo tuviera esta acción como la mejor acción porque me ha llevado a muchas victorias, pues explotaría esta, pero eventualmente pudiera explorar otras nuevas acciones. Es ahí el gran dilema entre explorar y explotar. Entonces, yo puedo en algún momento, fíjense que acá jugué yo, jugó él, este era el comportamiento idóneo, entonces jugué el comportamiento idóneo, él jugó, ahora yo tengo que decidir acá si sigo explotando la mejor
posición, que en perdón, la mejor acción que sería esta, o sencillamente escojo una nueva. Eso es lo que hemos dicho, que cuando uno usa la exploración, pues permite ir a otros movimientos y eventualmente conseguir un movimiento interesante futuro, o una nueva, por ejemplo, en este caso, una nueva manera de ganar. Lo otro también que hemos dicho es que la función de valor me debe estimar ese valor futuro. Y en muchos de estos juegos, cuando no logro tener mucho conocimiento, pues sencillamente lo puedo ver como una diferencia entre el valor anterior y el valor actual. Entonces, fíjense cómo lo podría simplificar, pero a esta expresión matemática vamos a volver dentro de un rato. Entonces, los agentes basados en aprendizaje por reforzamiento están siempre iterando, actuando en el entorno y recibiendo premios o castigos. Entonces, él va actuando, él va recibiendo premios o castigos, va cambiando su política y así permanentemente está ajustando su esquema comportamental. Porque el entorno, que es el que recibe la acción, va a emitir una recompensa o un castigo en función de la acción que hizo la gente. En el caso de la política, esa política que va construyendo la gente, como les dije, puede ser determinista o estocástica. Determinista significa que cuando yo la aprenda, ya no la cambio más y me va a decir qué hacer en cada estado que percibo. Percibo un estado y hago la acción tal. Mientras que cuando es estocástica, es en función de una probabilidad que yo voy a definir cómo actuar. Por ejemplo, si percibo tal cosa, entonces la probabilidad que yo haga tal acción es tal, la probabilidad que haga esta otra acción es tal. Entonces, en este caso, pueden haber varias alternativas. Por otro lado, la función de valor hemos dicho que no es más que la suma de las recompensas futuras. Eso es lo que es interesante de este señor, que es una especie de predicción, es una especie de predicción de esa recompensa futura, lo que se hace en este caso, porque es una estimación de esas posibles recompensas. Mientras que si yo tengo modelos del mundo, el modelo del mundo lo que me estaría, por ejemplo, un modelo de transición o un modelo de recompensa, y eso es modelo del mundo. Porque de alguna manera lo voy a construir con información histórica. Por ejemplo, la probabilidad de yo estar en el estado T más 1, dado que estoy en T y en la acción A, esa probabilidad condicional es basado en eventos anteriores históricos. Entonces, de alguna manera, ya eso representa información histórica, ya eso, para construir ese modelo, pues tengo que usar algún tipo de conocimiento que tenga de ese entorno. Pero acuérdense que eso no es obligatorio en todos los esquemas de aprendizaje por reforzamiento. Veamos, para recalcar la diferencia entre las políticas deterministas y las políticas estocásticas. Fíjense que o basadas en la función de valor, porque la estocástica es basada en probabilidades. Fíjense que en este caso, en este caso, lo que quiero es que la gente aprenda a moverse. Puede moverse hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Y entonces, si fuera determinista, al final, la política, para cada sitio donde esté la gente, él le debería decir para dónde moverse. Fíjense que aquí la noción del movimiento está claramente definido. La gente no tendría dudas para dónde moverse. Mientras que si fuera en función de la función de valor, acuérdense que la función de valor lo que me va es calculando cuál es esa posible recompensa futura por estar en ese estado futuro. Entonces, si yo estoy acá, él me calcularía todas las recompensas futuras de todo este recorrido. Si él estuviera acá, lo haría de todo este recorrido. Si estuviera acá, de todo este recorrido. Es una estimación. Y este valor que está acá, esa recompensa que estaría recibiendo el agente. Eso le permite, por ejemplo, en este sitio, si él calcula todas las recompensas que recibiría por este camino o por este otro, pues tener una estimación a partir de esa función de valor de cuáles serían esos caminos idóneos que le estaría ejecutando. El otro aspecto también que es interesante es que la gente puede actuar de manera activa o pasiva. En el caso activo es cuando aprende la política, es aprendizaje, aprendizaje en línea, modelos en línea, mientras que en el pasivo normalmente
son procesos offline. Lo que sí es importante es que en este caso el agente ya tiene definida la política y lo que va a tratar es de aprender la función de valor. Entonces vamos a ver algoritmos que apuntan a aprender la función de valor y otros algoritmos que apuntan a aprender la política. Eso lo vamos a ver al final. Entonces, o en un caso será aprendizaje pasivo porque ya la política se da por hecho, mientras que en el otro, pues es un aprendizaje activo porque voy a aprender cómo comportarme. Entonces, en resumen, hemos visto que hay técnicas que pueden usar la función de valor, hay técnicas que pueden usar la función de valor y aprender la política, hay técnicas que ya tienen la política y lo que se busca es aprender la función de valor. También hemos dicho que cuando son libres de modelo, pues a punta de ensayo de error, y para eso usará la política o la función de valor, y cuando son basados en modelos, pues tienen ya información del contexto que puede usar para construir estas funciones en particular. Entonces, bueno, eso hace que haya varios tipos de algoritmos, varias estrategias para resolverlo. Porque por un lado, yo necesito explorar todas las posibles acciones. Y yo puedo usar el modelo, si conozco el modelo del entorno, para probar esas posibles acciones. Ahora, eso normalmente es costoso y las técnicas que se han venido desarrollando son técnicas basadas en libre de modelo y se denominan métodos de diferencia temporal. Ya van a ver por qué. Porque además acotan mucho, esta técnica lo que hace, como es libre modelo, acotan mucho lo que va a tratar de buscar. Veamos un poquito a qué se refiere con esto. Bueno, primero que nada, si ustedes se habrán dado cuenta, lo que hemos venido hablando es de un proceso markoviano, donde mi ambiente va pasando de un estado a otro. Y va pasando de un estado a otro porque la gente actúa y modifica el estado de mi ambiente. Entonces, yo voy a tener un conjunto de estados y yo voy a saltar de un estado a otro. A eso lo voy a llamar una matriz de transición, de un estado a otro. Y esos estados, esas transiciones, de alguna manera, son por quien realiza esas transiciones entre los estados. Aquí tenemos 3 estados y las acciones entre los estados las realiza, en el ambiente se deben a las acciones que realiza el agente en el ambiente. Entonces, el agente va a ir haciendo acciones en cada uno de esos estados que permiten ir a otros estados o permanecer en el mismo estado como se ve acá. Esas son las dos matrices que hemos visto. Por un lado tiene los estados de mi entorno y por otro lado las transiciones entre ellos. Fíjense que es un autómata. Y lo que es interesante es que en ese autómata yo puedo calcular una probabilidad. ¿Ok? Una probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de yo ir de un estado a otro? Que es en función de a qué otros estados él puede ir. ¿Ok? Y cuántas de esas veces él ha ido del total, al estar en ese estado, cuántas veces él ha ido al estado objetivo que queremos hablar. Entonces, que queremos alcanzar. Entonces, si se dan cuenta, esa es una probabilidad natural que se obtiene de mi sistema, que me permite estimar la probabilidad de moverme a un estado, a otro estado o a un tercer estado desde un estado dado. Entonces, la teoría markoviana lo que nos permite es describir todos estos aspectos, lo que nos permite describir este proceso estocástico, y a eso es que se denomina un proceso markoviano. Entonces, lo que uno busca es tratar de tener varias realizaciones, varias instanciaciones de ese modelo markoviano, del fenómeno que uno está estudiando, porque si uno tiene varias instanciaciones va a poder calcular esta probabilidad y va a poder tener un modelo como este, que es un modelo clásico de aprendizaje por reforzamiento, donde voy a tener el conjunto de estados, mi matriz de transición, que la puedo definir como una matriz estocástica de probabilidad condicional. ¿Cuál es la probabilidad de yo ir a S', dado que estoy en S y voy a ejecutar la acción A? Y lo otro también que puedo tener son las recompensas.
las recompensas que vienen dadas por dicha probabilidad que venimos de comentar. ¿Ok? Yo esa recompensa la puedo ahora establecer o calcular a partir de esa probabilidad. Entonces, fíjense qué interesante. Acabo de modelar el modelo markoviano como un proceso de aprendizaje por reforzamiento. Algo también interesante es que cuando ustedes quieren trabajar con aprendizaje por reforzamiento, lo primero que tienen que definir es el modelo markoviano del proceso que en el cual van a introducir aprendizaje por reforzamiento. Si ustedes en la penúltima iteración usaran esta técnica, es obligatorio que en el informe técnico presenten el modelo markoviano. Es obligatorio porque ahí ustedes van a describir el proceso donde la gente va a actuar, caracterizado por estos elementos que estoy diciendo acá. Eso después les permite ir naturalmente a modelar el ambiente. Entonces, fíjense que la gente se mueve a través del tiempo, va a ir ejecutando acciones, en la medida que ejecuta acciones recibe recompensas y va pasando a estados nuevos. Entonces, yo puedo tener interacciones agente-ambiente y la idea aquí es aprender esta probabilidad de yo hacer una acción dado un estado. Entonces, ahí estaría aprendiendo una política en función de la experiencia, pero además la política como una regla estocástica. Entonces, fíjense que es interesante porque es una política que puede manejar de alguna manera incertidumbre. Entonces, lo que se ha hecho normalmente, como les dije, es lo que ha hecho el mundo del aprendizaje por reforzamiento, es tomar el momento T y el T más 1. Es decir, que, por ejemplo, mi función de valor la actualización que yo voy a hacer siempre va a depender de la recompensa del momento anterior, pero también de la diferencia entre los valores del momento actual y del momento anterior. En vez de hacer un recorrido, como lo hace la programación dinámica de todos los posibles estados, o de esperar llegar al estado final, yo me contento con ver qué tan efectivo fue en el movimiento anterior para determinar si es eficiente o no, si voy mejorando. Entonces, fíjense que hemos dicho que mi función de valor no es más que un conjunto de recompensas que yo voy estimando, y es lo que en algunos algoritmos voy a tratar de aprender, estas recompensas futuras. Y que lo puedo hacer estocástico, es decir, esta función de valor la puedo convertir con la probabilidad de pasar de un sitio a otro estando en un sitio dado. ¿Cuál es la probabilidad? Y fíjense que ahora incluso puedo decir cuál es la probabilidad de llegar a ese prima y cuál es la probabilidad de recibir esa recompensa. Es decir, que le puedo agregar las dos cosas eventualmente. Entonces, esa probabilidad de transición, básicamente, si yo considerara los valores posibles futuros, no es más que esta sumatoria. Fíjense que es una sumatoria, pero es una sumatoria donde de alguna manera se aplica recursividad, porque acté la probabilidad de pasar a ese prima, dado que yo estoy en ese, y después la probabilidad de yo estar en ese 2', dado que estuve en ese prima, y así sucesivamente hasta el estado final. Entonces, es una especie de probabilidad de transición visto como una recursividad de valores estocásticos de probabilidades condicionales que van apareciendo. Y la recompensa no cambia tampoco, porque igual como yo puedo calcular la probabilidad de transición entre estados, puedo calcular como en la misma expresión matemática, esa posible recompensa futura. Entonces puedo utilizar este esquema estocástico, cuando conozco el modelo estocástico, puedo utilizar estas dos expresiones para calcular esto. Ahora, hemos dicho que de alguna manera esos cálculos me estarían determinando la función valor-estado. Es decir, que yo puedo tener algoritmos que lo que me van a aprender es cuál es la función de valor de un estado dado. ¿Cuál es? Yo puedo tener la política ya definida y entonces lo que voy a es aprender
cuál es el valor que va a tener cada estado. Y eso, pues, por supuesto, va a ser importante porque me va a poder determinar de manera natural el valor óptimo. En el ejemplo que vimos hace rato del laberinto, esas funciones de valores eran -10, -9, -8, etc. La idea es poderlo aprender a partir de una política ya predefinida. Es decir, yo quiero aprender esta expresión matemática, esta recompensa futura, es lo que estoy tratando de aprender. Eso es lo que uno hace en los enfoques basados en función valor-estado, que más adelante voy a comentar. Mientras que otro esquema completamente distinto es cuando aprendo la política. Y la política es, para esta política, si percibo S, ¿qué acción debo ejecutar? Entonces, en este caso, a diferencia del otro que aprendía la función de valor, ¿cuál es el valor de estar en el estado S? Aquí lo que estoy diciendo es, en la política, estoy diciendo qué acción debo ejecutar en este estado. Esto es lo que estaría aprendiendo. Es decir, que si se dan cuenta, son aprendizajes pues bastante diferenciados, porque aquí empiezo a hacer consideraciones importantes sobre la selección de la mejor acción en un momento dado. Entonces, la optimalidad, el problema de optimización que se presenta en cada caso es completamente distinto. En uno es obtener la política óptima que me permita maximizar mi recompensa, mientras que en el otro es obtener la función de valor óptimo, es decir, los valores que van a tener cada uno de mis estados, que me permitan obtener la mayor cantidad de recompensa. Acuérdense que en esta segunda parte las acciones, la política están definidas. Entonces lo que tengo es que definir para esas políticas cuál es la mejor secuencia de acciones, porque la función de valor me va a dar esa secuencia de acciones idóneas en un momento dado. Entonces son dos problemas distintos, o aprender la función de valor o aprender la política. Entonces, también les dije que todo es basado por diferencia temporal, considerando el momento T y el momento T más 1. Es decir, que es ahí mi eje de acción. Ese es el otro mensaje que les he dicho. Entonces, son dos posibles optimizaciones y que el esquema de aprendizaje por reforzamiento es simplemente considerar el estado siguiente. Entonces, yo voy a calcular o la política o la función de valor. Es decir, voy a tratar de aprender una de ellas dos, usando el método de diferencias temporales. Entonces, básicamente, ambas dos, tanto la política como la función de valor, lo puedo definir como un problema de optimización de parámetros, donde estos parámetros vamos a ver cómo caracterizan estas dos funciones para ser optimizadas. Ese es el proceso de aprendizaje automático. Yo podría usar esquemas de aprendizaje supervisado si conozco esos comportamientos deseados. Pero cuando no, es sencillamente por ensayo y error, que es lo que normalmente se establece. Entonces, fíjense que si fuera en un proceso de aprendizaje supervisado, yo siempre voy a tener la estimación de lo que deseo y voy a poder comparar lo que me está estimando la función de valor o la función de política, y trato de minimizar el error. Eso sería un clásico esquema. Pero como les digo, ese no es lo ideal. Y por eso es que él se basa solamente en la diferencia temporal entre el momento T más 1 y el T. ¿Por qué? Porque el T es donde estoy y el T más 1 es lo que estoy. Cuando yo actúo, voy a modificar y lo voy a poder percibir. Entonces, me evito un proceso de aprendizaje supervisado para tratar de establecer un esquema de este tipo. Es decir, que voy a trabajar en este horizonte sin necesidad de tener estos estados deseados. Si yo fuera un esquema de aprendizaje supervisado, todos estos estados deseados los debería conocer, que es lo que estoy tratando de evitar. Entonces, la diferencia temporal me permite trabajar con estos dos estados, T más 1 y T. Y es esa diferencia la que yo voy a incorporar para obtener, por ejemplo, mi función de valor, que es lo que ustedes están viendo acá. Mi función de valor en el estado S va a ser modificado por él, pero también por la función de valor del estado T más 1 que puedo observar. Entonces, si va mejorando, pues
este valor se va a ir minimizando, si no, pues se va a ir maximizando. Entonces, fíjense que aquí la política es estática, por eso es aprendizaje pasivo, pero voy actualizando la función de valor, voy estimando esa función de valor solamente conociendo el estado siguiente, esa recompensa inmediata siguiente. Esto es lo que haría un algoritmo de este tipo. Va actuando para una política que ya conoce y va actualizando la función de valor considerando el estado siguiente que acabo de observar. El siguiente, yo a eso le puedo hacer una modificación y ya no voy a calcular la función de valor, sino que voy a calcular la política. Esto es lo que quiero optimizar ahora. Y fíjense que esta optimización de los Q ya me está cambiando porque acuérdense que es la relación SA. Y en ese caso, es decir, el estado acción, fíjense que ahora mi expresión matemática sigue siendo diferencia temporal, pero entre el Q del momento T más 1 y el Q del momento T. Entonces, es la misma expresión, no la misma, parecida a la función de valor. Acuérdense que la función de valor era para este estado, cuál tenía que ser su valor, considerando la diferencia temporal de los dos estados anteriores. En este caso, lo que estoy diciendo es para mi política de este momento, de esta acción, para este estado, cómo la voy a ir actualizando en función de la política que inmediatamente podría aplicar en el siguiente estado para una acción T más 1. Entonces, solamente voy considerando estos estados vecinos, si los quieren ver así, para ir actualizando. Y estos señores pues se comportan bastante bien. ¿Por qué? Porque solamente necesito conocer el estado siguiente para poder actuar. Entonces, aquí estoy aprendiendo la política, en el caso anterior estaba aprendiendo la función de valor. Ahora, fíjense que recientemente a este Zarza se le hizo una modificación, no es recientemente, ya tiene cierto tiempo, usando la técnica que uno llama Q-Learning, que es la técnica más conocida por reforzamiento, y lo que está cambiando es que cuando calculo el Q, el mismo Q que estamos ahorita definiendo, que me determina la política, pues miren la expresión matemática como la está cambiando. Él lo que hace es que él separa acá y él ya no va a escoger aleatoriamente alguno de los estados, sino que él va a evaluar todos los estados vecinos de mi estado actual y va a tratar de maximizar la recompensa, porque él va a tratar de escoger la función Q de los estados vecinos que sea más grande. Entonces, eso permite, en esta regla de actualización, que estoy incorporándole este elemento, eso le permite pues, ser más sofisticado en ese proceso de aprendizaje, porque le permite hacer una actualización del proceso de aprendizaje de una manera natural. Entonces, a grosso modo, Q-Learning es un proceso markoviano donde tiene los estados, las acciones, la política, y en función de eso, él puede perfectamente trabajar. Q-Learning, además, trabaja el problema que hemos dicho de explorar y explotación de una manera muy eficiente. Él va a tener un esquema, va a tener una variable que le dice cuándo explotar y cuándo explorar. Entonces, eso le permite tener comportamiento bastante bueno en ambientes no estacionarios, por ejemplo, en ambientes que están cambiando, porque él puede reajustar rápidamente su política cuando el ambiente cambia bruscamente. Para eso, él usa este valor de epsilon. Entonces, cuando epsilon tiene cierto valor, él utiliza la política, es decir, que va a explotar la acción que en la política está establecido, y cuando ese epsilon tiene cierto valor, él aleatoriamente toma la acción, es decir, no le hace caso a la política. Y ese epsilon normalmente se va degradando en el tiempo, es decir, que al inicio trato de explorar mucho y hacia el final trato solamente de explotar. Entonces, por supuesto, un algoritmo que, fíjense, si yo lo viera acá, aquí tengo a mi robot y esta es la gran recompensa del robot. Aquí yo tendría que ir actualizando por mi estado vecino, acuérdense,
Cuando él está acá, este señor va a actualizarse por este estado vecino. Cuando está acá, él se va a actualizar por este estado vecino, pero fíjense cómo se va ponderando. Esas actualizaciones se van ponderando. Y él entonces, fíjense que aquí, para este camino, que tuviera los premios derivados de esa ponderación, pero él pudiera, según el Epsilon, tomar este camino o eventualmente decidir, porque si fuera a tomar ese camino es el valor máximo que por ahorita conoce, entonces él va a escoger este camino, pero con el Epsilon él pudiera de vez en cuando explorar. Y fíjense que cuando explora, eventualmente va a conseguir un mejor camino. Por eso es que este Epsilon es crucial, porque le va a permitir de vez en cuando explorar o explotar. Y cuando digo explotar, es seguir aprendiendo el mejor camino que haya conseguido en un momento dado. Veamos un ejemplo en el área de la robótica. Fíjense que acá tengo un robot, el robot está interactuando con un niño. La idea acá es que el robot aprenda desde sus experiencias cómo ayudar a que el niño aprenda una tabla de multiplicar. Entonces, aquí él va a tratar de establecer, primero que nada, una métrica de calidad. Acuérdense lo que les dije en la clase pasada. Todos los modelos tienen una métrica de calidad. En este caso, vamos a usar como primera métrica todos los modelos de Machine Learning. La máxima recompensa acumulada va a ser la primera métrica de calidad. Y la segunda métrica de calidad es el porcentaje de recompensas máximas que va obteniendo en el tiempo. Esos son dos. Hay una tercera métrica que sí logra conseguir el valor óptimo de recompensas o no, que sería una tercera métrica que uno pudiera utilizar. Entonces, volviendo al ejemplo, el robot, supongamos que lo que tengo es un niño o niños a los cuales se les debe enseñar la tabla de multiplicar. Y el robot debe aprender para cada niño cuáles son las tablas de multiplicar en las que tiene problemas, desde la experiencia, porque después le va a preguntar solamente por las tablas de multiplicar que el niño tiene problemas, no le va a estar preguntando por tablas que no tienen problemas. Entonces, la política debe permitir definir la acción de la gente. Es decir, para cuando tiene un niño al frente, definir cuál es la tabla de multiplicar a la cual le debe hacer la pregunta respectiva. Entonces, fíjense, el modelo markoviano, acuérdense que les he dicho que esa es la primera tarea que ustedes tienen que hacer, el modelo markoviano. El modelo markoviano en este caso son las acciones que puede realizar el robot, que es presentarle las diferentes tablas de multiplicación, la 2, la 3, la 4, la del 5, la del 9, etc. Lo segundo que me define mi modelo markoviano es la situación del ambiente. ¿Cuáles son los estados? Entonces, los estados del ambiente son los del niño. Es decir, si el niño no tiene dificultad, si el niño tiene mucha dificultad, si tiene una dificultad moderada. Entonces, fíjense que hemos definido las acciones que puede hacer el robot y los estados alrededor del ambiente donde está el robot. Y lo tercero, en este caso, vamos a definir la recompensa. Entonces, fíjense acá que la recompensa es, como yo quiero es aprender las tablas que tiene dificultad de la gente, la mayor recompensa la va a tener cuando en una tabla el estudiante no se la sepa. Por eso es que tiene un valor casi de 1. Mientras que cuando el estudiante no tiene problema, pues no doy ninguna recompensa porque no me interesa preguntar. Que él aprenda que esa tabla debe preguntar porque realmente pues, no tiene ningún interés para la gente. También entonces, fíjense que aquí entonces tengo, para definir el estado, yo voy a definirlo como cuando el estudiante responde mal y lentamente, en el caso de dificultad consciente, o por ejemplo, el estado sin dificultad, es cuando el estudiante responde correctamente y rápidamente una tabla de multiplicar. Entonces ya he podido caracterizar mis estados en mi ambiente. Entonces ya tengo definido mi ambiente, las acciones y la recompensa. Ya puedo ejecutar mi algoritmo, él va a aprender acá para qué estado, por ejemplo, en el estado sin dificultad, qué acción él debería realizar. Por ejemplo, no presentarle ninguna tabla de multiplicar. Entonces, si hiciéramos pruebas, algo importante es que yo podría definir diferentes tipos de perfiles
podría definir para diferentes tablas, estimar las probabilidades de preguntar o no, es decir, puedo definir diferentes tipos de niños con diferentes tipos de perfiles para las diferentes tablas, es decir, para algunas puede tener muchas dificultades, para otras no, entonces aquí tengo un perfil malo. En un perfil malo, el estudiante va a tener una alta probabilidad de no responder bien al 2, a la tabla del 2, del 3, del 4 y 5, y muy alta a estas otras. Y así, fíjense que cada una de estas columnas son perfiles distintos de mis estudiantes. ¿Ok? Entonces, basado en eso, yo ahora puedo poner a que él aprenda. Y fíjense qué interesante. Las tablas que normalmente que tiene más alta probabilidad de presentarse son las tablas del 8 y del 9. Y las que tienen menos probabilidad de mostrarse es la tabla del 2 y del 3. Y esto lo ha aprendido él. Esto lo que están diciendo es que converge rápidamente. Pero aquí me está diciendo lo que él aprendió. ¿Qué tablas presentarle? ¿Cuál es la probabilidad de presentarle una de esas tablas? Algo también importante que ustedes tengan en cuenta es que el aprendizaje por reforzamiento es muy sensible a los parámetros. Acuérdense que teníamos el parámetro alfa, que es la tasa de aprendizaje, y teníamos al épsilon. Aquí tenemos el alfa, véanlo acá, es la tasa de aprendizaje, y teníamos al épsilon, que es el que me dice cuándo voy a aprender. Fíjense, aquí está. Bueno, aquí es gamma en vez de alfa, y tengo al épsilon que me dice cuándo exploro y cuándo exploto. Entonces, yo tengo que hacer pruebas para ver cómo se comporta el alfa. El alfa es muy sensible. Ustedes, los que vayan a trabajar con aprendizaje por reforzamiento, pues tienen que hacer pruebas de calidad para estimar cuáles son los parámetros adecuados. Ahora, fíjense este otro ejemplo. Fíjense que aquí hay un estudiante malo. Un estudiante malo. Ya acuérdense que estudiante malo, ya yo les había dado el perfil. Este es un estudiante malo con estas características, este es uno bueno y este es uno regular. Miren cómo él aprende a ese estudiante malo, prácticamente que hay que presentarle todas las tablas. Miren, aquí está la probabilidad, entonces son bastante altas, más para las tablas más grandes, de los números más grandes que de los pequeños. Ahora, fíjense que cuando el perfil es bueno, miren las probabilidades como bajan drásticamente. Por ejemplo, la probabilidad de presentarle la tabla del 2 o el del 3 es de 0.0607, baja drásticamente después que quiera mayor a 0.6. Entonces, él logra aprender perfectamente qué tabla se le debe preguntar en función del perfil del usuario. Este es un ejemplo donde él arranca con un perfil malo y después el estudiante mejora. Y fíjense que esta tabla lo que está indicando es la capacidad de desaprender de la gente. Es decir, que la gente aprendió el perfil y después desaprendió. Eso es la gran habilidad. Por eso es importante lo de explorar o explotar. Porque esto solamente se logra, ese desaprendizaje, porque él él había aprendido acciones para un perfil malo. Pero cuando le cambia el perfil, él tiene que empezar a explorar nuevas acciones para este nuevo perfil y desaprender lo que había aprendido. Eso lo hace muy poderoso. Esta parte me la voy a saltar, solamente voy a hacer un último comentario, y es el caso de las hormigas. Las hormigas son un ejemplo excelente de aprendizaje por reforzamiento. Las hormigas cuando caminan, ellas van dejando trazas, y en esas trazas, en ese camino que van dejando, hay información que son utilizadas por las otras hormigas. Este es un modelo matemático que permite, hay un modelo matemático que permite emular este comportamiento de las hormigas cuando buscan alimento, y que se ha conocido como sistemas artificiales de hormigas, y es compuesto por dos expresiones matemáticas. La primera, la que ustedes ven arriba, es la regla de transición, que no es más que la probabilidad, cuando yo estoy en un sitio dado, de moverme de un lado para otro. Por ejemplo, cuando estoy acá, ¿para dónde me muevo? ¿Para acá o para acá? ¿Para dónde me muevo? Y fíjense que eso va a depender de qué, del feromona. Va a depender del feromona y también de una función heurística que es el objetivo que uno quiere alcanzar. Pero a mayor feromona, fíjense que esta probabilidad va a aumentar. Y a menor feromona, esta probabilidad va a tender a cero. Entonces, el feromona es el elemento comunicante de las hormigas. Y en el feromona es donde yo hago el aprendizaje por reforzamiento. Yo refuerzo el feromona de los caminos que me convienen y hago que se evaporen
los caminos, esta es la parte de evaporación y aquí está la parte de reforzamiento. Yo, entonces, en los caminos que son buenos, yo refuerzo esos caminos, es lo que hacen las hormigas, y los caminos que son malos se van evaporando. Esto tiende a cero y se van evaporando en el tiempo, es decir, que van desapareciendo. Entonces, normalmente, ese refuerzo va a depender del objetivo. Entonces, mi sistema artificial de hormigas perfectamente realiza ese proceso de exploración y explotación. En un algoritmo tan sencillo como este, donde fíjense, aquí escojo lo que cada hormiga va a ir tomando como decisión al moverse, la probabilidad de moverse de un lado a otro en función de la expresión estocástica que les mostré anteriormente, y después, en función de la solución que haya la hormiga, ella actualiza el rastro, deja más feromona o menos feromona para que otras hormigas sigan el camino que él halló, si es bueno, o no lo siga si es malo. Entonces, para eso, pues hace esas actualizaciones respectivas de las trazas, como hemos indicado anteriormente. Entonces, bueno, es un ejemplo bastante eficiente de actualización. Este cuestionario tienen hasta el miércoles para completarlo, que está en la página web. Es un cuestionario bien interesante porque van a poder jugar, van a poder experimentar con diferentes aspectos vinculados al tema de aprendizaje. Bueno, con esto voy a dar por cerrado lo que les quería explicar hoy